Hola, gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Mayur Rodríguez, soy la directora de ventas para Interface México y es un honor para nosotros ser anfitriones de este segundo panel, retos y oportunidades para darle continuidad al negocio. A continuación les presento a Flavio De Stefano, que es nuestro director de marketing para Interface Latinoamérica, quien será el encargado de moderar este panel. Flavio, adelante. Muchísimas gracias, Mayu. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero contar que para este webinar queremos abordar todos los desafíos que se nos presentan en la continuidad que le tenemos que dar al negocio. Sin duda, la opinión de nuestros panelistas nos dará una visión más clara de cuáles son las directrices que está tomando el mercado y cómo debemos analizar los escenarios que se nos presentan. El formato de este webinar es abordar dos temas. El primero es el aspecto económico y el segundo es la visión desde el diseño y la arquitectura del uso futuro de los espacios. A continuación, me gustaría presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos a Grisel Orozco, quien es socio y director de Oxígeno Arquitectura. También nos acompaña Nadia Borras, quien es directora de diseño de interiores en Sordo Madaleno. Tenemos también a Alberto Laris, quien es director de Desarrollo Estratégico y Relaciones Públicas para Gaia. Raúl Berarducci, quien es director general de Bobby's Project Management. Y José Luis Sánchez Concha, quien es director de Estrategia de Diseño en Gensler. Antes de pasar a las preguntas que tenemos preparadas para nuestros panelistas, les quiero recordar a todos nuestros invitados que tenemos una sección para el público para realizar preguntas. Durante los últimos 15 minutos de este panel vamos a tomar esas preguntas, así que les pido de favor, por favor, utilicen la sección de Q&A que se encuentra en la parte de abajo de su aplicación para poder realizar estas preguntas. El formato de este panel será el siguiente. Voy a realizar la lectura de la pregunta y a quién va dirigidas las preguntas. Y al final podemos realizar una discusión entre todos los panelistas. Empecemos con la primera pregunta. Esta pregunta va para Alberto Laris y Raúl. Hablemos del panorama económico que enfrenta México. Desde la perspectiva de su negocio, ¿cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta el país ante esta crisis? Empecemos con Alberto, por favor. Con mucho gusto, buenas tardes. Pues mira, de entrada, gracias por el panel. Creo que si todos nos ponemos formales a saludarnos y a agradecer, se va a volver eterno. Vayamos directo a materia. Creo que tenemos que estar conscientes de que tenemos un par de crisis conjuntas, por ahí le llaman la tormenta perfecta. Tenemos, y hablando sobre todo del tema financiero, tenemos la situación país, que claramente será probablemente tema de otro webinar y con otro tipo de especialistas. Y tenemos la crisis pandémica y cómo ha afectado y estará afectando en el corto, mediano y largo plazo, que creo que es la materia de este webinar, la construcción o los espacios corporativos en México. Creo que lo primero que tenemos que entender es concientizar claramente la gravedad del problema, ¿no? Por el tipo de gente con el que nos toca tratar en campo, léase en construcción, pues verdaderamente empezó esto como casi un chiste o un algo a no tomar muy seriamente. Parte de lo que nos ha tocado a nosotros en Gaia ha sido concientizar a los trabajadores, a los obreros, a los contratistas, a los proveedores, que esto es en serio, que es grave y que sí se está jugando uno la vida si no toma las precauciones debidas. Yo te diría que eso ha sido un tema importante y que hemos tratado de poner en la mesa consistentemente, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, tratar de mantener los proyectos activos para nuestros clientes, para el usuario final, pero para todos los que estamos en la cadena alimenticia de un proyecto y que hoy estamos en el panel algunos diseñadores, especificadores, especialistas, constructores, etcétera, ¿no? Ese es el reto importante, conservar los proyectos activos. Definitivamente la autoridad, cuando para o frena y te prohíbe seguir adelante, nos tenemos que poner muy creativos en decir, ¿cómo le hago para que mi cliente pueda seguir recibiendo algún tipo de beneficio de que estemos involucrados? Y me refiero no más a los constructores, ¿no? Y ese ha sido un poco el reto, pero a base de mucha comunicación lo hemos logrado y ahora platico un poco más sobre ello. Pero al final del día, mantener los proyectos activos quiere decir también hacer ver a todo el mundo que más que culpables, porque es una pandemia, es un tema físico, tenemos que entender que debemos haber responsables. Responsables de un proyecto, de un diseño, de una ingeniería, de un cálculo, de una especificación,
pero también de una construcción. A nosotros en temas de construcción, con nuestro granito de arena ha sido eso que explicaba yo en términos de concientización, pero también buscar protocolos en campo que vuelvan el sitio seguro para trabajar. Si no nos dejan ahora, claramente cuando podamos regresar a nuestra obra y que estén en situaciones de seguridad, de higiene y, digámoslo también dicho, de salubridad completa en todo el sitio, ¿no? Para eso hay que reaccionar muy oportunamente y ver qué protocolos, si ya estábamos aplicando algunos, tenemos que aplicar de manera más sistémica y mucho más rigurosa. Creo también que parte de todo esto es cerrar filas. El reto importante es cerrar filas, como dije yo, todos los de la cadena alimenticia, desde el cliente, el diseñador, el que especifica, el que calcula, el que eh, provee y el que coloca para entregar. Lo hemos logrado, hemos hecho mucha comunicación con proveedores, con contratistas, subcontratistas, con clientes mismos, con arquitectos, diseñadores, y nosotros en Gaia estamos muy orgullosos de la respuesta de todos y cada uno a los que nos hemos acercado a decir cómo podemos ayudarnos unos a otros. Yo creo que eso ha sido una prueba importante a nivel profesional, a nivel institucional, pero sobre todo a nivel personas, individuos que francamente nos hemos sorprendido de la respuesta positiva y propositiva de cerrar filas para encontrar cómo sí hacer. Y yo creo que eso ha sido fundamental y cosecharemos los frutos en el corto y mediano y largo plazo de todo esto, ¿no? Ahora también creo, metiéndome un poco en el otro terreno, creo que debemos de ser más exigentes con nosotros mismos en esta intención de cerrar filas, pero también debemos de exigir un poco a las autoridades. Yo creo que somos mucho más poderosos de lo que nos imaginamos en términos de ser responsables, de involucrarnos más con las autoridades para que verdaderamente entiendan dónde podemos aprovechar estas sinergias y convertirlas en algo positivo para la recuperación que tarde o temprano se va a tener que dar. El tema es cómo la queremos abordar en equipo, colaborando y exigirle a las autoridades que se suban al barco para ayudarnos a todos. Muchas gracias, Alberto. Vamos contigo, Raúl. La misma pregunta. ¿Tú cómo ves los retos y oportunidades que enfrentamos ante la crisis? Estás en mute. Sí. Sí, hablando del panorama económico de México, sí creo que es importante, como lo decía Alberto, entender que estamos en esta tormenta perfecta, o más que tormenta perfecta, cruzados por dos crisis, ¿no? La crisis sanitaria de la pandemia, pero también la crisis económica preexistente, ¿no? Que no podemos entender una reactivación del sector si no entendemos que no basta solamente generar las condiciones de salubridad para volver a trabajar, sino también entender cómo podemos revertir una situación de crisis económica como la que vivíamos. El año pasado fue muy terrible para toda la industria de inmobiliaria y de la construcción, tanto pública como privada, y digamos, la falta de confianza de los inversores, la desconfianza en las políticas públicas de apoyo a la inversión privada, el retraso en la obtención de los permisos, todo eso, digamos, no se evaporó mágicamente. Entonces, no podemos dejar de ver también cómo, saliendo de esta situación de emergencia sanitaria, vamos a tener que activar la industria, y esos componentes previos tienen que ser tratados inmediatamente. Digamos, no podemos seguir pensando que la normalidad va a volver si no atacamos esos temas. Muchas gracias. Ya hablamos un poco del aspecto general. Ahora vamos a enfocarnos un poco más a nuestra industria. Sobre el tema de la construcción y la ocupación de espacios de oficinas, ¿cuál creen que va a ser el mayor reto para la industria del interiorismo corporativo, tanto a mediano como a largo plazo? Si quieres, vamos contigo, Raúl, en esta pregunta. Bueno, también lo comentó un poco Alberto. Uno de los principales retos, digamos, para mí el principal, es demostrar a la comunidad, digamos, que las obras de construcción, los espacios de oficina son lugares seguros para trabajar, ¿no? Eso es esencial, digamos. ¿Cómo hacemos para
demostrar y retornar la confianza a la comunidad que puede ir a trabajar a una obra o puede ir a un espacio de oficina o a un centro comercial o a que sea y sentirse seguro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vivimos, ¿no? En las obras en construcción, cuando empezaron las medidas de restricción, las actividades en la ciudad, y ante el mensaje poco claro de las autoridades al principio, algunas obras seguían con alguna actividad e inmediatamente a través de redes sociales llegaron fotos y comentarios alertando a todo el mundo de la posible inseguridad que se vivía ahí, ¿no? Y los vecinos con razón, digamos, no se sentían seguros de tener una aglomeración de obreros para entrar a una obra. Entonces, tenemos que revertir esa situación de que las obras son inseguras, de que son una molestia para la comunidad. Tenemos que dar certeza, digamos, cómo volvemos a nuestros espacios de oficina, donde nos sentamos a menos de la distancia, de la sana distancia, seguramente, con los otros compañeros. Entonces, claramente las construcciones se realizan a la vista del público, ¿no? Y el público merece estar seguro de que vamos a hacer lo correcto, ¿no? Y no comprometer la seguridad de todos. Eh, Sin duda, las autoridades, como lo hicieron anteriormente, van a dar una serie de indicaciones de cómo actuar en las obras, y otras las vamos a poner cada uno de nosotros como responsables de esa ejecución. Sin duda, el conjunto de todas esas medidas van a hacer que sea un éxito o un fracaso esta vuelta a trabajar, ¿no? Nos jugamos mucho ahí. Vamos, si somos conscientes y responsables, podemos mostrar esa confianza hacia la sociedad de que las obras de construcción o los espacios de oficina son confiables, ¿no? Si empezamos a querer saltearnos pasos o tener ventajas, creo que vamos a tener un gran problema, ¿no? Sin duda, también lo decía Alberto, hay dos opciones, ¿no? A corto plazo, y lo estamos viendo ahora, hay que mantener vivos los proyectos, hay que mantener viva la cadena de pagos en tiempo y mantener las personas empleadas. A largo plazo hay que tener claro los riesgos de los contratos y protegerse contra la práctica tóxica de algunos desarrolladores o clientes, ¿no? Que pueden abusar de esta caída en la carga de trabajo. Entonces sí hay que mirar eso con mucho cuidado hacia largo plazo, ¿no? Y sin duda hay que incorporar en los proyectos, hay que pensar los proyectos como edificaciones orientadas a la salud. Digamos, desde ahora creo que meterse en la cabeza eso por ejemplo, transformar una certificación como la Wellness en obligatoria, ¿no? Que todo proyecto sienta que cuida al habitante de ese espacio, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, les recuerdo a todos nuestros invitados que estamos abiertos a preguntas. Al final vamos a tomar algunas preguntas. Por favor, utilicen la sección de Q&A abajo de su aplicación. Vamos con la tercera pregunta. Y esta pregunta va para Nadia y para Grisel. En el mundo de la arquitectura y el interiorismo corporativo y hospitalario, obviamente estamos enfrentando un escenario muy complejo ante las repercusiones económicas que vienen derivadas de esta pandemia. ¿Ustedes qué segmento consideran tendrán mayor crecimiento y cuál va a ser su estrategia para acercarse a estos segmentos? Empecemos contigo, Grisel. Claro que sí, Flavio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, creo que hay una respuesta obvia que todos sabemos. Va a haber empresas muy beneficiadas de la situación que estamos viviendo ahorita. Hay temas como la farmacéutica, temas de tecnología, logística, que estamos viendo que pues la crisis actual los está beneficiando mucho porque se requiere mucho de sus servicios en este momento y seguramente tendrán un crecimiento exponencial los siguientes años. Pero creo que esa es la respuesta obvia. Lo interesante va a ser las empresas que sean resilientes y realmente entiendan cuál es el reto de esta crisis, ¿no?
que es entender y adaptar, ¿no? Dicen que no dura el más fuerte, sino el que se adapta mejor. Y yo creo que vamos a ver el crecimiento o el surgimiento de nuevas empresas que entiendan la situación en la que estamos viviendo y se adapten rápidamente a esta situación, ¿no? Nuestro papel y cómo estamos pensando acercarnos a estas empresas, creo que nuestra parte más importante como diseñadores, como arquitectos, como creadores de espacios, es toda la parte de planeación y estrategia que acompañamos y ayudamos y guiamos a nuestros clientes. Y creo que esto sigue siendo muy vigente y creo que hoy más que nunca. Actualmente nos estamos cuestionando si el home office llegó para quedarse, si la gente va a querer regresar a las oficinas, si va a regresar, cómo va a regresar. Y creo que ahí es donde entramos nosotros en base a la experiencia que ya tenemos con muchos de nuestros clientes de muchos nichos, pero también con esta visión que podemos tener a largo plazo y proveer a nuestro cliente de herramientas y de metodologías que le ayuden a hacer un producto personalizado, entender realmente cuáles son sus requerimientos en respuesta de toda esta crisis que estamos viviendo y cómo podemos con esa información, ese análisis, regresar con una adaptación a sus espacios. Yo no creo que haya una solución para todos, creo que todos seguimos apenas aprendiendo y entendiendo qué es lo que está sucediendo. Nosotros directamente en Oxígeno Arquitectura lo que estamos haciendo es constantemente enviando encuestas, preguntando a nuestros clientes qué opinan, qué están pensando, qué están analizando, a dónde están pensando invertir su dinero, si están pensando implementar algún tipo de estrategia ahora que se pueda regresar a los espacios de trabajo. Y creo que nuestro papel es entender hacia dónde va todo el tema de oficinas y regresar con un producto nuevo. Lo que vendíamos ya no sirve. Yo sí creo firmemente en eso. Creo que lo que vendíamos hace 3 meses ya no es 100% válido. Tampoco es que lo vayamos a tirar a la basura. Tampoco creo que sea así. Pero sí creo que tenemos que darle la vuelta a la tortilla y no ser ingenuos y pensar que todo va a seguir igual, sino que vamos a tener que ser resilientes y entender cuáles son las nuevas necesidades de nuestros clientes que definitivamente esta pandemia pues las ha modificado de forma profunda y sustancial, ¿no? También creo que derivado de toda esta situación ya hay un tema muy importante que no es ajeno a ninguna empresa. Todo el tema que lo hemos hablado y está muy en boga, pero creo que ahora más que nunca hace sentido el tema de wellness o bienestar en los usuarios. Creo que toda esta pandemia está dejando una huella emocional muy fuerte en todos nosotros. Ya hasta hablamos que el aislamiento nos está afectando, cómo el trabajar a distancia, no tener contacto físico nos afecta. No somos seres individuales, trabajamos dentro de una comunidad y eso tiene repercusiones emocionales y físicas para los usuarios, que cuando regresen a sus espacios de trabajo, creo que las empresas, puntualmente las áreas de recursos humanos, tendrán que tener estrategias muy puntuales y muy completas de cómo van a recibir a esos usuarios, a esos parte de su equipo, cómo los van a recibir y los van a ayudar para volver a tener confianza. Yo no quiero ver el primer día que la gente regrese a su trabajo y el de al lado estornude, ¿no? O sea, todo el mundo se va a volver loco. Estamos preguntándole a los clientes cómo están pensando recibirlos y nos contestan con muchos tapabocas y alcohol, pues esa no es la solución, ¿no? O sea, obviamente tienen que regresar con todas las medidas sanitarias, pero ¿qué más, no? ¿Qué más vamos a hacer para que acá la gente esté tranquila y entienda que el espacio de trabajo es seguro y que van a poder regresar a esta que ya es denominada nueva normalidad, ¿no? Pero de una forma segura, ¿no? Creo que esa va a ser la preocupación de muchos usuarios. Hay gente que realmente está muy asustada, muy nerviosa de enfermarse y es nuestro papel apoyar a las empresas para ver qué estrategias van a ser las adecuadas para minimizar esos impactos y que la gente regrese a su espacio de trabajo contenta, ¿no? Yo creo que regresando a la pregunta inicial, el approach sería por ahí. Creo que la puerta de entrada es recursos humanos, ¿no? Ya dejo a Nadia porque si no hablo mucho. No, muchísimas gracias. Adelante, Nadia, por favor. Vas, Nadia. No, definitivamente creo que tenemos todos, como comentaban también Alberto y Raúl,
tenemos que hacer comunidad, ¿no? O sea, tenemos que hacer comunidad entre nosotros y la realidad es que tenemos que dar 2 pasos o 3 pasos para atrás para entender qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal, ¿no? Porque creo que no todos lo estábamos haciendo bien, ¿no? A final de cuentas, por algo, no sé, las fuerzas del universo, la vida, lo que sea, nos puso este alto en seco, ¿no? Para pensar, a ver, ¿qué estábamos haciendo mal? Y creo que todo este cambio que se está gestando en términos de lo nuevo normal o de la normalidad nueva, realmente ya venía sucediendo, o sea, ya venía pasando, ya veníamos preocupándonos por el bienestar, ya veníamos preocupándonos por ser un poco más sustentables, por entender realmente, tratar de hacer que la gente se sintiera en casa dentro de una oficina, ¿no? O sea, ya muchas de las nuevas tendencias de oficinas iban hacia ese lugar, ¿no? A decir, vamos a hacer que la oficina te sientas como en tu casa, ¿no? Y al final de cuentas, ahora estamos en nuestra casa queriendo hacer como que estamos en la oficina, ¿no? Es como un poco el reverso. Pero creo que todo esto ya venía sucediendo, ya venía gestándose y es nada más como terminar de darle forma, ¿no? A algo que finalmente tiene que ser evidentemente muy enfocado hacia la salud, pero eso debe haber sido desde siempre, no es que tenga que ser a partir de este momento donde algo nos hace pensar que es nuevo, no es nuevo, siempre tenemos que pensar en eso, porque cuánta gente no se enferma en las oficinas, cuánta gente no, empieza uno, como dices, estornuda y viene toda la secuela de todos, ¿no? Entonces hay algo que no estábamos haciendo bien y creo que ahí también vamos a entender mucho de las nuevas tecnologías que tenemos que aplicar para el diseño, ¿no? Tal vez vamos a empezar a utilizar estos nuevos materiales que se usan en hospitales, ¿no? Que son completamente asépticos. Tal vez las empresas como Interface o como muchas empresas de muebles van a tener que empezar a pensar en estos materiales que son súper limpios, que son materiales que se pueden limpiar con facilidad, que se pueden utilizar, que no son materiales que guardan bichos ni cosas así, ¿no? Creo que eso es una gran oportunidad, también a nivel como práctico y concreto, ¿no? Porque finalmente, como dices, Grisel, trabajar en el tema de recursos humanos y ver cómo vamos a organizarnos, ¿no? También es importante, pero también es importante finalmente incluso cómo vas a adaptar ese pequeño espacio en tu casa, cómo lo vas a hacer también lo suficientemente flexible y fluido para que puedas trabajar algunos días tal vez en tu casa sin sentir que estás invadiendo un espacio de alguien más, ¿no? Creo que eso también es parte de llevarte ese bagaje de la oficina a tu casa también y de regreso, ¿no? Y pues hacer como muchísima investigación y todo lo que estamos haciendo ahorita de todas las medidas que estamos tomando de prevención, pues las vamos a seguir aplicando, ¿no? Y a lo mejor va a tomar tiempo, ¿no? A lo mejor vamos a llegar todavía el 1 de junio a la oficina con tapabocas y nuestro paquete de desinfectante, ¿no? Y no lo vamos a poder dejar en casa y vamos a estar un poco precavidos con eso y poco a poco lo que no debe suceder es, como muchas veces sucede con muchas tragedias o con muchas situaciones difíciles de la humanidad, es que estamos en eso en el momento y después se nos va olvidando, ¿no? Después como que lo vamos dejando y volvemos otra vez a caer en la zona de confort y entonces yo creo que también toda la gente que desarrolla y los desarrolladores tienen que tratar de dejar de pensar en signos de pesos y en metros cuadrados y enfocarnos hacia un diseño mucho más hacia la humanidad y hacia el bienestar. Muchísimas gracias, Nadia. Vamos con la siguiente pregunta y esta va para José Luis y para Nadia también. Bueno, es evidente que el home office demostró la efectividad en algunos sectores y con algunas excepciones. ¿Ustedes creen que esto repercuta en el diseño y ahora en la ocupación de los espacios de oficinas? Y esta es una pregunta muy recurrente en el público que nos están preguntando. ¿Qué tanto se va a hacer más pequeña los espacios de oficina? Empecemos contigo, José Luis, por favor. Gracias, Flavio. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación y la oportunidad. Mira, creo que lo primero que diría es que esto que estamos experimentando no es home office. Esto es un confinamiento obligatorio, ¿verdad? Como entendemos el trabajo flexible, el trabajo distribuido,
y el trabajo remoto es distinto a lo que estamos viviendo ahora. Y a todos creo que nos ha pillado casi que de un día para otro improvisar cómo vamos a seguir funcionando de manera remota, ¿verdad? Algunos con mayor fortuna que otros porque estaban un poquito más preparados, pero para muchos ha sido, pues, de la noche a la mañana tener que tomar decisiones, tener que mejorar la tecnología, tener que crear plataformas que no existían y costumbres, eh, valga la redundancia, a la que no estaban acostumbrados, ¿sí? El trabajo remoto no es algo nuevo, lleva muchísimos años en la conversación. De hecho, yo veo un fenómeno súper interesante porque la primera década de este siglo fue la década en la que muchísimas empresas, principalmente de tecnología, empezaron a impulsar mucho esto del trabajo flexible, que la gente puede trabajar desde cualquier lugar. Hacia finales de esa década se produce un fenómeno curioso que para muchas empresas fue como, uy, se fueron todos y ya no están aquí. Y vienen un día a la semana cuando vienen los jefes y nada más. Entonces, la última década ha sido la década del regreso a la oficina, de la experiencia del espacio del trabajo, ¿verdad? De incentivar a que las personas se encuentren y que innoven y creen cosas juntas, ¿verdad? Ciertamente hay muchísimas empresas que no habían experimentado lo que era tener una fuerza de trabajo distribuida, que no sabían si iba a funcionar. No voy a decir que es un tema cultural latinoamericano, porque pasa en muchas otras partes del mundo, pero ciertamente somos un poco paternalistas con los equipos, ¿no? Y hay muchos gerentes y gestores que creen que si uno no está detrás del equipo, el equipo no funciona, ¿verdad? Esto es, según Gartner, la consultora de recursos humanos, el experimento más grande de la historia de trabajo remoto que nunca había ocurrido antes. Y va a demostrar indudablemente que para muchos casos el trabajo remoto funciona. ¿Va a tener implicaciones en el futuro de las oficinas? Sin duda. Se va a crear una expectativa de querer trabajar remotamente un poco más y tener un mejor balance entre vida y trabajo, sin duda también. Va a haber un periodo de transición, que lo han estado comentando todos los panelistas ahora, donde estamos muy enfocados en planificar, digo, para que no nos pille tampoco desprevenidos, en planificar ese regreso a la oficina con una serie de reglas, que ojalá que algunas de ellas se queden para siempre, con todos los temas relacionados a bienestar e higiene, pero cuando pase esa transición y volvamos a algo que se parezca un poco a lo que consideramos normal, sin duda la expectativa va a ser mucho mayor de trabajar remotamente y va a tener un impacto directo en la cantidad de personas que tú vas a necesitar tener para planificar tu espacio de trabajo. ¿Se podrían reducir los footprints de las oficinas? Seguramente. La densidad sería un poco mayor a las densidades que estamos acostumbrados ahora mismo, sin duda, sin duda. Y la oficina se puede convertir en algo un poquito diferente. En las conversaciones que estamos teniendo en Gensler, digamos, expertos de la firma y con muchísimos clientes, amigos y muchas conversaciones como esta, lo que creemos es que uno va a ir a la oficina para hacer las actividades que necesite hacer en ese lugar. Así como usted se va a comer a un restaurante, a pesar de que podría cocinar en su casa, usted se va al restaurante por algunas razones, porque le ofrece algunas cosas que su propia mano cocinera no le ofrece, ¿verdad? Y seguramente va a suceder algo parecido con el espacio de trabajo. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos contigo, Nadia, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me gusta este tema de planear. Siempre queremos planear todo. Creo que en estos momentos nos quitaron ese poder un poquito y nos sentimos un poco como huerfanitos porque no podemos planear nada, ¿no? Entonces, como diseñadores, la verdad es que nosotros tenemos en nuestras manos casi el futuro de esto, ¿no? Porque vamos a tener que ir viendo cómo se comporta, cómo nos comportamos, qué necesitamos, qué vamos necesitando y vamos a tener que ir diseñando pues al momento, ¿no? Vamos a tener que ir viendo cómo vamos a ir atacando los problemas conforme vayan sucediendo. Ahorita nos podemos imaginar cualquier cantidad de cosas. Podemos imaginarnos que a lo mejor va a haber 3 estaciones de trabajo en una oficina y 18 conference rooms para videoconferencias, ¿no? Al revés de como normalmente sucedía, pero eso tampoco lo sabemos, ¿no? A final de cuentas. Y el tema de
este experimento, ¿no?, que estamos haciendo de trabajo en casa, estamos todos como con juguete nuevo de alguna manera, porque como bien dices, José Luis, por lo menos en México, muchas de las empresas, incluyendo la mía, no estábamos acostumbrados a trabajar de esta manera, ¿no? La verdad es que yo he sentido una increíble respuesta de mi propio equipo, de cómo nos hemos podido de alguna manera organizar y trabajar y estar sin tener que estar con el látigo. Todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Todo el mundo está como muy propositivo, muy metido y muy ahí. Y yo creo que también es porque saben que no es para siempre, ¿no? Saben que esto finalmente es una cuestión temporal y que tiene un final y que vamos a regresar a algo que nos parecía familiar en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a repensar estos espacios y estas formas de trabajar desde una mentalidad infantil casi, ¿no? Desde una mentalidad donde no tenemos ningún bagaje cultural ni ningún conocimiento, y pensar en cómo vamos a empezar a hacer otra vez algo. Yo creo que eso es también parte de la diversión y de lo interesante que nos toca hacer como empresas, como diseñadores, como negocio, como todo un grupo de personas que nos dedicamos a diseñar prácticamente todos los espacios donde la gente se mueve, ¿no? A mí, además de las oficinas, y quiero un poco salirme del tema de la oficina tantito, porque creo que también es bien importante el tema de los hoteles. O sea, toda la parte del espíritu explorador que tenemos los seres humanos, de ir a lugares, de estar siempre visitando y conociendo lugares nuevos y de tener experiencias en esos lugares, va a cambiar también los conceptos de la hotelería, que también ya ha venido modificándose, porque cada vez, si se dan cuenta, los hoteles tienen también estos espacios que son más íntimos, más exclusivos, como que cada vez haces las habitaciones un poco más alejadas unas de las otras para no tener que toparte al vecino de enfrente así directo, que te generen una experiencia como más individual, ¿no? Y creo que eso también va a ser un cambio fuerte, importante, una vez que logremos estabilizar todo el tema económico, porque creo que también eso es un punto no tan romántico como el del diseño, ¿no? Y el de regresar a la normalidad. Primero tenemos que estabilizar la economía, y que, bueno, nuestro negocio ya venía para abajo desde antes de que esto sucediera, ¿no? En México, por lo menos, ya estábamos en problemas. Entonces tenemos dos frentes que atacar, ¿no? Muchísimas gracias, Nadia. Vamos con la siguiente pregunta. Y esta es para Grisel y para José Luis. Y va enfocada a que estamos entendiendo a la oficina como tal a partir de una experiencia, ¿no?, en la que todos estamos acostumbrados a estar, pero es una experiencia que va a cambiar radicalmente su funcionamiento. ¿Ustedes cómo la replantean y cómo se van a presentar especialmente a los clientes estos nuevos criterios de diseño y ocupación? Vamos contigo, Grisel. Claro que sí, Flavio. Mira, yo creo como dice Nadia, pues todavía no sabemos, estamos adivinando un poco, tratamos de tener una bolita de cristal, pero para mí creo que el nombre del juego es balance, ¿no? Creo que bien dijo Nadia que veníamos haciendo muchas cosas en el diseño de las oficinas, las empresas traían ya un estándar establecido y nosotros nos adueñamos de ese estándar, y lo que hicimos es tratar de mejorarlo y personalizarlo y hacerlo más único y aportar a ese estándar, ¿no? Pero la realidad es que yo no creo que vaya a cambiar fundamentalmente el tema de las oficinas. Una de las actividades más importantes que tiene el ser humano hoy día es trabajar. O sea, eso es un hecho. La mitad de nuestro tiempo, o si no es que más, se lo dedicamos a algún tipo de actividad económica, a un trabajo. Entonces, yo creo que el espacio para hacer esa actividad tiene que existir. Yo creo que muy probablemente ahora se va a dividir o se va a fragmentar de forma más equitativa entre tu casa y tu espacio de trabajo. Y yo creo que la oficina, más allá de ser una oficina, yo coincido mucho con José Luis, me parece súper interesante lo que dice. Creo que el reto como diseñadores de espacios de trabajo es que tenemos que hacer un espacio que sea tan interesante, tan atractivo, que le ofrezca un extra a los usuarios, que deseen ir a ese espacio. Y creo que va a ser el espacio donde buscaremos esta colaboración y este encuentro con nuestros colaboradores, ¿no?
porque es necesario para el trabajo el compartir ideas, el ponerte de acuerdo, o sea, es importante reunirte con las personas y muy probablemente la parte más individual la vamos a realizar en nuestras casas, ¿no? Y de repente este equilibrio creo que va también a abonar mucho a nuestra experiencia como personas, ¿no? Yo también concuerdo que muchas de las cosas, aquí sí nos tocó alguna vez hacer oficinas para Google y espero que no me esté viendo nadie de Google, pero en Google tenían hamacas, una playa, si quieres grabar música, si te quieres dormir, y todo el mundo decía, wow, qué padre, sí está padrísimo, pero nunca sales. O sea, de repente el que la oficina te absorba tanto que nunca tienes que salir de ahí porque todo te lo están dando, me parece también de repente que ya estábamos cayendo en un rollo medio, no tan humano, ¿no? Mucho más dirigido a tener a la gente ahí todo el tiempo trabajando y pues estos eran amenities que les estábamos dando para que no quisieran salir a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que vamos a regresar a esa parte humana, creo que como usuarios estamos aprendiendo del home office. Coincido con José Luis, lo que estamos viviendo ahorita no es propiamente home office, es un confinamiento voluntariamente a fuerzas, pero bueno, nos tocó vivir esa experiencia y creo que tiene sus cosas buenas. Nada más importante, creo que estamos olvidando que gran parte de la población tiene condiciones en sus casas que no son las óptimas para un trabajo, ¿no? En donde creo que está padrísimo hacer el home office si tienes un departamento en Polanco con jacuzzi en la terraza y 350 metros cuadrados de departamento, está increíble. Pero si tú eres un trabajador que tienes una casa pequeña donde vives con tu familia, de repente hacer home office ya no está tan divertido, ¿no? Tienes a la esposa molestándote, tienes ruido, el perro. Entonces, creo que también está muy endulzado el concepto de home office. Los millennials morían por irse a home office y ahorita yo creo que están llorando, ya quieren regresar a la oficina. Creo que hay que tener mucho cuidado con lo que deseamos porque se nos puede cumplir. Es importante que aprendamos de esta experiencia y como comentaban Nadia y José Luis, también coincido con eso, que otras cosas no regresen. Creo que vale la pena realmente aprender y ayudar a nuestros clientes a adoptar nuevas costumbres en donde haya mejor calidad, mejor bienestar, ¿no? De ahí viene la palabra, para su equipo de trabajo. Creo que eso es lo que se había olvidado ya de forma muy grave. Y nada más, un poquito más, creo que el tema de la presencia virtual es súper interesante. Creo que también ya nos dimos cuenta que no necesitamos también estar sentados e ir todo el tiempo a los lugares para poder trabajar y colaborar. Creo que la presencia virtual y la tecnología va a tomar una importancia aún mayor en todo lo que hacemos y para las empresas per se. Tener una presencia virtual efectiva es hoy día fundamental. Si antes era importante, ahorita creo que estás fuera del juego si no la tienes. Entonces también las empresas van a tener que ver hacia allá, si no lo estaban haciendo, hacerlo. Como decía José Luis, pues de la noche a la mañana se tuvo que hacer, muchas empresas tuvieron que migrar a estos sistemas y van a tener que hacerlo aún más porque también eso llegó para quedarse, ¿no? Y con esto le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Grisel. Sí, definitivamente, muy de acuerdo con todos tus comentarios. Estaba recordando que uno de los primeros retos que surgieron cuando nos pasamos a trabajo remoto, de hecho, en Gensler lo hicimos muy temprano, porque al ser una compañía global, pues teníamos mucho acceso a información de oficinas nuestras en Asia y en otras partes del mundo, y tomamos la decisión de antes de que el gobierno, aquí en Costa Rica, donde estoy yo basado, tomara la decisión del confinamiento, hacerlo. Y uno de los primeros retos fue cómo vamos a hacer nuestras sesiones de colaboración con nuestros clientes. Siempre hacemos sesiones creativas, de estas donde estás pegando post-its y pintando cosas en las paredes, y tuvimos que rápidamente hacernos expertos en plataformas virtuales que nos permitieran hacer algo así. Y funcionó muy bien, ¿verdad? No digo que vaya a reemplazarlo, pero es una alternativa muy viable ahora mismo. Este trabajo en casa también nos ha hecho muy humanos. Yo creo que todos ya conocimos
a los hijos, mascotas, compañeros de piso de un montón de nuestros compañeros y clientes que antes no habíamos conocido. Y eso ha hecho esta interacción virtual muy interesante. Yo tengo a los míos con una película que es la única forma de que no aparezcan por aquí detrás mío ahora. Eh, el factor de esta pandemia se va a instalar y se va a instalar en muchas actividades y va a generar, yo creo que muchos temas. Uno, es un acelerador. Va a acelerar muchas cosas que creíamos que iban a pasar más adelante. Posiblemente va a acelerar automatización de muchos procesos, posiblemente vaya a acelerar lo que durante muchos años hemos estado hablando como la oficina del futuro, ese lugar donde una fuerza de trabajo muy distribuida y muy virtual viene a usarlo como un hub de creación de valor, de compartir cultura, ¿verdad? Pero se sale del espacio de la oficina porque los cambios van un poquito más allá. No solamente nos afectan a los ocupantes del espacio interior, afectan a nuestros edificios. Y de las cosas que más se están hablando ahora es cuáles son estas mejoras que se van a tener que hacer en los edificios, en instalaciones mecánicas, ventilación, renovación de aire para el tema de prevención de contagios, cómo nos vamos a mover de arriba a abajo en los edificios. No digo que vayan a cambiar los ascensores, los bancos de ascensores en los edificios, pero algo vamos a tener que inventarnos porque va a haber un periodo de transición en el que todos necesitamos sentirnos un poco seguros. La realidad es que esto podría afectar mucho el negocio inmobiliario, podría presionar las rentas hacia arriba, ¿verdad? Porque alguien va a pagar las mejoras que se van a tener que hacer o los cambios que se van a tener que hacer en los edificios en adelante. Y aunque no tenemos una bola de cristal, todos tenemos más preguntas que respuestas, honestamente. Sí hay una serie de factores como pues, presión de precios de alquiler hacia arriba, mayor expectativa de trabajo remoto, ¿verdad? Mejor aceptación del funcionamiento de una organización con una fuerza de trabajo distribuida que podría ciertamente empujar a esta reducción de espacios. Lo que va a volver también a los desarrolladores y propietarios de edificios más creativos para pensar en cómo atraer, ¿verdad? A más inquilinos y qué tipo de servicios adicionales que no les estaban dando antes les van a dar. Recuerden que la industria inmobiliaria es una industria que no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. El contrato de alquiler que usted firma o que usted firmó hace 3 meses te parece un montón al que se firmaba hace 40 o 50 años, ¿verdad? Entonces, vienen tiempos muy interesantes y la afectación que pueda tener el espacio de trabajo, si bien depende de cada organización, va a estar muy atado a esta fuerza laboral más líquida, más flexible, a mayor ¿verdad? Adopción de tecnologías remotas, pero va a quedar sin duda un lugar donde vamos a celebrar nuestra cultura como organización, donde vamos a juntarnos para innovar. Somos seres sociales. En algún momento, hace unos años, quizá el último golpe fuerte en el mundo posiblemente fue el atentado del 11 de septiembre, ¿verdad? Que transformó la seguridad en el transporte de personas radicalmente. Pero hubo un buen tiempo en que la gente no quería acercarse a Manhattan. Y bueno, pues ahora es muy diferente, ¿no? Creo que vamos a vivir un futuro donde, pues, a un estornudo se pueden disparar muchos protocolos nuevos de seguridad que hoy día no teníamos en cuenta. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos con la siguiente pregunta, y esta pregunta es para todos. Y me gustaría rescatar algunas ideas muy interesantes que ustedes han mencionado. Entre ellas, hablamos mucho que yo lo resumo un poco, que va a cambiar, la competencia va a cambiar a colaboración, ¿no? Y algo que mencionó Grisel, creo muy importante, es que vamos a ofrecer productos nuevos, ¿no? Vamos a tener que reinventarnos totalmente para ofrecer un producto nuevo, tratando de ser innovadores y como dice José Luis, ¿no? Que de repente vamos a tener reglas o nuevos parámetros que no los conocemos o no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y va enfocado esto, mi pregunta es que yo les quiero preguntar, ¿qué acciones debemos tomar en conjunto para soportar y apoyar a todos los actores de la industria, considerando que en este momento tanto los gobiernos, enfocados en México, no están estableciendo apoyos económicos como tal? Y me gustaría empezar contigo, Alberto, por favor. Gracias.
Y aprovecho y mezclaré en la respuesta de esta pregunta un poco la segunda pregunta que planteaste a Raúl y a mí, porque encuentro similitudes, ¿no? Que en esta industria y la poca o nula participación del gobierno, creo que tiene que ver con cómo nos estamos manejando como industria. Primero que nada, los interiores corporativos han madurado estupendamente bien en México, considerando el poco tiempo que llevamos haciéndolo formal y bien hecho. ¿A qué me refiero con eso? Si bien nosotros, Gaia, empezamos hace 34 años, en 86, a ver esto, les puedo platicar que no había libre comercio con otros países. Hoy somos de los países que más tratados de libre comercio tienen firmados. Es decir, el ir y venir de mercancías ya no es sorpresivo. En aquel entonces, que veo a Raúl sonreír poquito, pero él sí se acuerda, Nadia tal vez, aunque es más chica, pero comprar un foco halógeno era un triunfo y era importado y era carísimo. Mobiliario de oficina, que hoy levantas cualquier página de internet y puedes hasta comprar en línea, pues en aquel entonces era un triunfo hacer importaciones de mobiliario. Sillas ergonómicas, pues eran de madera de pino y las vendían en la salida a Cuernavaca en el CREA. Así estaba la industria de los interiores corporativos en México, y un cliente te llamaba y te decía, ya renté 5,000 metros cuadrados, hoy estoy en 2,000, apúrate que estoy pagando doble renta. Entonces, como dirían los gringos, we've come a long way. Hoy ya es una especialidad y tenemos que creérnosla, y sí la sabemos hacer y muy bien hecha. Hay grandes despachos de diseño locales e internacionales dignamente representados aquí en México. Hemos hecho incluso el base building, el cascarón, el core and shell, de primerísima categoría, con diseños mexicanos e internacionales. Yo diría que todos los servicios y los estándares, las expectativas, las tendencias ya las conocemos, las leemos, y de hecho precisamente nos sentimos con el derecho profesional de opinar en un webinar como este, ¿no? Pero creo que eso es lo primero y lo importante, entender que en México ya se hacen interiores corporativos de calidad mundial. Segundo, que nuestros clientes exigen eso. Estamos hablando de las grandes firmas que ya son globales y, perdón, pero van a trascender gobiernos. Es decir, Google, Amazon, todas esas empresas, no les importa si está un demócrata, un republicano, uno de derecha, uno de izquierda, o un reyesito o un emperador. Esas empresas van a seguir aquí 20, 30, 40 y 50 años. Y son las que marcan la pauta en lo que ahora vamos a tener que diseñar en el caso de los arquitectos, planear en el caso de la planeación de espacios de interiores corporativos. Van a exigir esa tecnología que tenemos que aplicar en los espacios de trabajo. Y claramente, en la medida en que los entendamos, que es un poco lo que los tres colegas diseñadores han dicho, en la medida en que nos sentemos a hacerle ver a nuestros clientes que en México se hace bien hecho y que tenemos la capacidad de entenderlos, vamos a poder llegar con soluciones. Pero también creo que es muy importante un común denominador que dijimos desde la primera respuesta, Raúl, yo, todos: colaboración. No podemos dejar de comunicarnos entre nosotros, y no nada más con el cliente o en ese codazo pleito de buscar quién vende más barato, quién vende más rápido, quién lo hace. Tenemos que cuidar la calidad de lo que hacemos en los interiores corporativos. Es una especialidad madura. Creo que eso es bien importante entenderlo. Y otra es, hay muchísima tecnología que aplicar en interiores corporativos. Interiores corporativos cada vez se especializa más, como si fuéramos médicos. Y eso hay que entenderlo. Sí es una especialidad tanto en su concepción, diseño, planeación, como en su especificación, construcción, operación y entrega, e incluso mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento, que es algo que curiosamente suena despectivo, se encargan de mantenimiento. Perdón, pero hoy estamos donde estamos, con edificios enfermos, con sistemas obsoletos, que muy probablemente estén ayudando a que el coronavirus le vaya a seguir una segunda o tercera vuelta. En Estados Unidos, que es con quien nosotros en Gaia tenemos relación con un número de constructores, tenemos una conferencia cada 15 días a 21 ciudades de la Unión Americana, Hong Kong y Dublín. Y estamos hablando de qué experiencias están teniendo cada 15 días desde la pandemia y antes de la pandemia, y que ha estado cambiando. Y el tema recurrente importante ha sido: señores diseñadores, acérquense a ver cómo se mantienen o se mantuvieron los edificios. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque no funcionan, porque tenemos que dar un brinco tecnológico.
la aplicación de tecnología en sistemas de aire acondicionado, en biométricos para ingresar o salir de un edificio. Hay una revolución que va ligada a tecnología. Y perdón que lo diga en estos términos, y yo recuerdo que también soy arquitecto. No es lo bonito o lo feo, no es lo alto o lo bajo. Es cómo le vamos a hacer para mantenerlos sanos a los edificios, que por ende nos van a mantener sanos a los que ahí laboramos, habitamos, nos recreamos o nos educamos. Creo que eso es fundamental entenderlo, ¿no? Y regresando un poco a la realidad del interiorismo corporativo en México, que insisto, ya maduró y lo hemos hecho madurar muy bien los que participamos, creo que también podemos generar ciertas estadísticas locales, es decir, México país, porque ya hay experiencia, porque ya hay calidad y tenemos que empezar a compartir dentro de esta idea colaborativa las métricas reales de lo que sucede aquí y no basarnos en lo que hicieron en Londres, lo que hicieron en Hong Kong. Tenemos suficiente experiencia, tenemos varios millones de metros cuadrados de oficinas diseñados, conceptualizados, calculados en ingeniería, construidos y mantenidos en México para sacar nuestro know-how propio y nuestras estadísticas. Creo que en la AMIC, que es la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo, estamos realizando un esfuerzo grande, y digo estamos porque ahí estoy metido con Gaia, tratando de sacar esas métricas y compartirlas. ¿Para qué? Para beneficiar al mercado. Ahí estamos todo tipo de colegas, competencia, no competencia, hay arquitectos diseñadores, hay especialistas en la industria del mueble, hay project managers, sabemos constructores, y estamos compartiendo información que tenemos que liberar al público para que se entienda que aquí sí sabemos hacer interiores corporativos y que hay una historia que decir y que hay una experiencia que compartir de la cual se puede aprender muchísimo. Y por último decir, si todo eso lo logramos publicar, compartir y aprender de ello, contagiemos a las autoridades. Creo que las autoridades se van a dar cuenta que el interiorismo corporativo en México es una industria fuerte, madura, pujante y con una influencia grande sobre temas que hoy son el de moda, que es el de salud. Entonces, creo que hay mucho por compartir. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de dedicarle horas hombre a eso para que verdaderamente en esta colaboración, compartiendo información, tengamos una mayor presencia más sólida en el mercado de interiores corporativos en México. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos contigo, Nadia. ¿Tú cuál crees que sean las acciones que debemos tomar en conjunto? Hace no mucho alguien hablaba de competencia con doble O, que me gustó el término porque es como colaboración y competencia, y eso hace como una fuerza interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, para todos hay, ¿no? Como bien decía mi abuelita, y creo que tenemos que hacer un frente común. O sea, en la medida en la que hagamos comunidad y que dejemos los egos a un lado, creo que vamos a hacer una fuerza muy grande en la que realmente podamos incluso, y no nada más entre nosotros y entre los proveedores de los productos y entre los hacedores de los espacios, sino también tratar de hacer consciente a los mismos clientes, ¿no? Que tenemos que hacer algo para que esto se modifique y se vuelva algo mucho más hacia el futuro y mucho más hacia la tecnología que menciona Alberto, ¿no? Porque muchas veces los clientes son los primeros que te ponen el alto, ¿no? Entonces, la realidad es que si entre nosotros hacemos esa fuerza para hacerles manita de puerco por alguna razón, pues tratar de hacerlos conscientes, ¿no? Que esto realmente es una cosa que va a beneficiar a todo el mundo y que necesitamos que también ellos entren en este equipo, ¿no? Porque finalmente son parte de este equipo, no son alguien ajeno, ¿no? Entonces yo creo que eso también es súper importante, que ellos entiendan que el bienestar de la gente con la que trabajan es súper importante y que tenemos que enfocarnos en lo que es esencial, en lo que realmente es lo que nos mueve a hacer esto que hacemos, ¿no? Y yo creo que no suena descabellado, ¿no? Yo creo que sí podemos, como dice Alberto, tenemos ya como un gremio bastante bien consolidado, todos nos conocemos entre todos, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, todos sabemos lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y creo que podemos aprender unos de otros, ¿no? A final de cuentas, creo que esa es la riqueza de este tipo de situaciones,
que nos traen a este tipo de eventos donde de pronto organizarlo en vivo sería imposible, ¿no? De pronto organizar las agendas de todos para lograr juntarnos y hablar sobre temas y lograr que tanta gente esté también presente escuchando lo que estamos diciendo, yo creo que sería imposible, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la tecnología sí es una gran ayuda y que tenemos que seguir aprovechándola, ¿no? Muchísimas gracias, Nadia. Raúl, vamos contigo, por favor. Sí, un poco complementando lo que vienen diciendo, quiero reforzar el tema de la importancia de retornar a los espacios de trabajo, tanto oficinas o espacios habitables como las obras en construcción, de una forma que generemos confianza, ¿no? Es fundamental dar estos primeros pasos sin tener que volver para atrás, ¿no? Porque si no, sí vamos a perder mucho dinero, tiempo y clausuras que podrían complicar más la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos muy cuidadosos y muy responsables cuando retornemos a ese trabajo, a esos espacios. Y me parece fundamental el tema de la colaboración, es algo importantísimo, la colaboración, la comunicación, ¿no? La comunicación con todos los stakeholders de estos proyectos, donde tenemos que estar absolutamente alineados y conscientes de nuestras responsabilidades. Y aprovechar este momento para mejorarnos como empresa, cada uno, aprender de lo que nos deja esta situación, ¿no? Valorar la inversión en infraestructura de salud, en plataformas digitales o tecnológicas que permitan realizar trabajos a distancia, no solo de coordinación o de comunicación, sino también de supervisión, por ejemplo. Desarrollar mucho más la preconstrucción, ¿no? Tenemos que tratar de evitar llenar las obras de mucha gente y construir más en plantas. Eso creo que es un paso que debería acelerar esta situación. Entonces hay muchos temas para hacer y, como decía Grisel, sí tenemos que sacar la cabeza de cómo venimos haciendo las cosas y pensar hacerlas completamente distintas y yo diría, digamos, enfocadas como prioridad en la salud. Muchas gracias, Raúl. José Luis, vamos contigo para cerrar. Y creo que estaba pensando que por supuesto de acuerdo con los comentarios anteriores, los latinoamericanos, tenemos una cualidad que es que estamos acostumbrados a todos los imprevistos que uno se puede imaginar, especialmente en este negocio, ¿verdad? Eh, no como en otros lugares donde las cosas todas funcionan como se supone que deberían funcionar. Hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovechar que sabemos reaccionar ante las cosas imprevistas, sabemos reaccionar ante las cosas nuevas y nos ponemos, creo que todos juntos a salir de esto, porque de esto se sale todos juntos. Y creo que la colaboración y el diálogo abierto es una parte importantísima. Otra que ya veníamos practicando un poco en los últimos años y que creo que se va a hacer más y más importante es el enfoque en el ser humano, ¿verdad? Cuando uno, y yo creo que en el diseño de espacios corporativos durante muchos años nos enfocábamos un poco en el tema de las necesidades del negocio, la eficiencia, el costo, y todos son necesidades muy válidas. En el momento que uno se empieza a enfocar en las necesidades de la persona, es cuando realmente empiezas a diseñar para una mejor experiencia. Y creo que todos estamos de acuerdo que ese diseño para una mejor experiencia va a ser el imán que va a traer a la gente a los espacios de trabajo, que va a traer a la gente a cualquier otro tipo de espacio, ¿verdad? El enfoque en el ser humano, en su seguridad y salud ahora mismo, ¿verdad? En el muy corto plazo y en su bienestar y en una mejor experiencia en el plazo más largo, creo que van a ser clave para nuestro negocio. Muchas gracias. Grisel, vamos contigo. Gracias, dije, ya me olvidó y yo tenía No, todo aquí un estoy. speech que decir. No, creo que coincido con todo lo que dijeron todos los panelistas, me parecen
Súper interesantes sus comentarios y precisamente mi reflexión en esta última pregunta, Fabio, es esa. Creo que no hay forma de que cualquiera de nosotros, por más inteligentes, sabios, que hayamos leído, aprendido, maestrías, doctorados, pensemos mejor que muchos de nosotros, ¿no? Definitivamente coincido en todo lo que comentan, que necesitamos unirnos como medio, como gremio, como mercado, y aportar los conocimientos y nuestras visiones desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor del equipo que estamos aquí y del resto que está allá afuera, que como dice bien Nadia, ya nos conocemos desde hace muchos años, y eso es lo que yo creo que nos va a ayudar a salir adelante como arquitectos, diseñadores, constructores, etc., el unir nuestro conocimiento y nuestras ideas. Definitivamente creo que esta crisis, bien dicen que las crisis os sacan lo mejor o lo peor de todos, ¿no? Pero creo que las crisis es cuando se han dado los grandes brincos en la humanidad, ¿no? La última gran crisis que nos tocó, o que les tocó, porque a nosotros no nos tocó, fue la Segunda Guerra Mundial, y fue donde el avance de la tecnología fue exponencial. Tuvimos la bomba atómica, aviones, es cuando la humanidad ha sabido reaccionar y hemos sido obligados a mejorarnos antes de lo que éramos antes de esa crisis. Y me gustaría citar una situación que me pareció muy interesante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Europa quedó destruida. O sea, Europa no existía después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue cuando todo nuestro gremio, arquitectos, diseñadores y demás, tuvieron que volver a construir Europa. Y fue cuando surgieron nuevos sistemas constructivos, el acero, el concreto, y después de eso surgieron los grandes edificios que hoy conocemos, ¿no? Entonces, creo que nos está tocando a nosotros vivir una situación totalmente surrealista. Si lo piensas bien, parece que estamos adentro de una película de ficción, pero es lo que nos está tocando vivir. Y creo que va a ser nuestro legado, si Dios así lo quiere, lo que decidamos aportar en esta crisis y aportemos desde nuestra trinchera al proceso de nuestros clientes y de nuestro entorno como personas y como profesionistas, ¿no? Creo que ese es el gran reto con lo que personalmente yo me quedo y la empresa se queda. Coincido en que necesitamos salir mejor de esto, de cómo llegamos, y la única forma de hacerlo es que lo hagamos como equipo, ¿no? Muchísimas gracias, Grisel. Tenemos muchas preguntas del público, muchísimas. Empecemos con la primera que tengo aquí y es para Alberto. Alberto, nos preguntan, dice, ¿tu empresa hizo avances importantes en tecnología que les ha facilitado esta transición? ¿Puedes decirnos cuáles han sido las claves? Fíjate qué interesante pregunta, porque de alguna manera pareciera que levantar tablas rocas y ponerles pintura encima es difícilmente tecnificable, ¿no? Pues yo te diría que sí hemos estado haciendo algo de investigación claramente en el cómo levantar un muro de tabla roca, probablemente de una manera más eficaz, más rápida, de mejor calidad, etcétera. Pero hemos empezado por lo básico y, como dicen, empiezas en tu casa, en tu oficina, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hoy, afortunadamente, ningún residente, ningún superintendente, ningún gerente de proyecto carga un rollo de planos de 3,5 kilos en las obras. Todo se hace con tablets, pero para esas tablets, ¿qué tuviste que hacer? No nada más es ir a comprarla. Tuviste que alinear una serie de softwares, que son las herramientas, son el compás, la escuadra, el transportador, el escalímetro que te llevas a la obra, ahora lo traes en una tablet, ¿no? Con una capacidad de almacenaje, con una capacidad de respuesta y de conectividad impresionante, pero también capacitaste a un personal al que antes pues no nada más veías que supiera alinear un tablarroca y sacar una escuadra y ver que esté a plomo y a regla. Hoy por hoy también tiene que ser hasta cierto punto un técnico con esas herramientas. A la vez se alimenta a un backbone institucional de administración y gestión de proyectos, que también es nuestra tesorería, nuestra administración, nuestras finanzas. Entonces, ahí hemos invertido mucho dinero, no nada más en software y en equipos, sino en capacitación y en educación tecnológica. ¿Por qué? Porque al final del día es una herramienta con la que trabajo con el diseñador que me mandó un diseño, pero tampoco me lo mandó en planos, me lo mandó electrónico. Me lo mandó a las 3:15 de la mañana. Y no se vale decir yo no lo recibí o no me copiaste en el correo. Hay un sistema de gestión de almacenamiento de información.
Entonces, sí, no sé quién hizo la pregunta, ya investigaremos más tarde, pero se me hace interesante porque es algo que en Gaia sí le hemos dedicado tiempo. Estamos claramente convencidos que tiene que tecnificarse nuestra industria porque por lo mismo la va a volver más transparente, la va a volver más responsable y la va a volver más, la palabra es gringa, sorry, pero se llama accountability. ¿Dónde están las cosas? ¿A qué nivel de detalle las quieres? ¿Y con qué agilidad me las puedes reportar? Sí hemos hecho inversiones interesantes. Muchísimas gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta y esta va para Nadia. Y nos dicen, siendo tú experta en el segmento hospitality, ¿qué consideras que va a cambiar más drásticamente en ese segmento en cuanto a los espacios y en cuanto a tiempo? ¿En cuánto tiempo crees que tarda en recuperarse este segmento en particular? Es un tema que platicábamos hace un momentito, ¿no? Que ahorita nos sentimos como pajaritos encerrados en jaulas y ya nos urge salir a cualquier lado que sea diferente a nuestra casa y lo primero que vamos a querer hacer es irnos a un viaje, ¿no? ¿A un viaje a dónde? Evidentemente nos va a costar un poco más de trabajo subirnos a un avión, ¿no? Tal vez porque vamos a tener como ciertas, ¿no? Un poco de miedos a subirnos a un avión y probablemente nos vamos a agarrar el coche y nos vamos a ir a un lugar más cercano. Entonces yo honestamente creo que todos los hoteles a más pequeña escala, los hoteles que nos quedan más cercanos, más locales, son los que van a empezar a moverse un poco más rápidamente, digamos, a reincorporarse a esta normalidad de los viajes, ¿no? En cuanto a tema de recuperación del tema de hotelería. Y dentro de los propios hoteles, yo creo que, como dice Raúl, tenemos que también, van a tener que generar una serie de estrategias para generar este sentido de higiene, este sentido de seguridad y de salud. Cuando a veces lavaban las albercas en la madrugada para que la gente no viera, a lo mejor ahora lo van a tener que hacer para que todo el mundo lo vea y vean que está sucediendo, ¿no? Y tal vez va a tener que haber muchos más procesos que ya en muchos hoteles existen, que son que son sin contacto humano, ¿no? Desde que llegas y haces un check-in tú por tu cuenta con tu teléfono, ya no tocas nada, ni nadie te recibe, tú subes a tu cuarto y ya estás ahí, ¿no? Hay muchísimos procesos, el room service, que te lo dejan en un box y tú nada más abres la puertita y lo sacas. O sea, hay muchas cosas que ya también están sucediendo, ¿no? Y en cuanto a materiales, pues lo que hablábamos también en temas de materiales para cualquier tipo de proyecto, que van a tener que los materiales evolucionar tecnológicamente para poder ser completamente asépticos, para poder ser completamente confiables. Y ya hay muchos que lo tienen, pero faltan, ¿no? Todavía, y evidentemente, pues esto va de la mano de cuestiones económicas, ¿no? Probablemente los hoteleros van a tener que hacer también muchas estrategias de beneficios para los huéspedes, para que los atraigan nuevamente, pero creo que basados en esto, yo creo que nunca vamos a querer dejar de viajar, y esto va a existir siempre y va a costar trabajo, pero yo creo que se van a levantar con nuevas también maneras de que suceda sin tener tanta densidad dentro de un mismo edificio, ¿no? Y yo creo que también la recuperación de espacios se me hace muy interesante porque hay espacios que son elefantes blancos que están botados por todas las ciudades, por todos los lugares, y que podemos recuperarlos para generar nuevos espacios para hotelería. Muchísimas gracias. Una siguiente pregunta que se repite mucho este tema en las preguntas del público y nos preguntan es, digo, obviamente no hay una bola de cristal como tal, pero dicen, ¿después de qué tiempo consideran ustedes que se reactivará el mercado después de salir de la cuarentena? No sé si a alguien le gustaría contestar esta pregunta. Tal vez Raúl o Alberto. Arriesgar. José Mira, Luis, adelante. Creo que los proyectos no van a volver a donde estaban cuando empezó todo esto. Es como cuando tú estás durmiendo, si yo voy y te despierto, además de que te vas a cabrear conmigo, no vas a volver a donde estabas, te tienes que volver a quedar dormido. Va a pasar algo parecido. Van a regresar unos pasos para atrás, a replantearse cosas. Los proyectos que tenemos ahora mismo en la compañía y que estamos teniendo conversaciones con los clientes, digamos, los primeros layouts y las primeras distribuciones, ya empezamos a discutir y voy a necesitar, ¿verdad?, todos estos sitios, todos estos puestos de trabajo. Creo que va a haber un
un reposicionamiento y replaneamiento de muchos de los proyectos inmobiliarios y de construcción, de regresarse a la mesa de planeamiento y de estrategia a pensar si realmente vamos a seguir ahí. Y esto va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? O sea, creo que se va a alargar un poco más en nuestra industria. Flavio, yo te Adelante. diría que para mí, aunque te voy a dar una respuesta un poco ambigua, quizá es real. Creo que esta pregunta nos la puedes hacer al mismo panel dentro de 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas, y todas las respuestas probablemente sean diferentes. Y tan diferentes como giros o clientes diferentes a los que atendemos. Una cosa es oficina, otra cosa es hotelería, otra cosa son escuelas, hospitales, museos, eventos, el Estadio Azteca, pues, lo tendremos que demoler. En fin, estoy exagerando un poco, pero creo que es pertinente, porque si bien hemos dicho no hay esferas mágicas, creo que hoy todos estamos en una curva de aprendizaje que no es curva, es recta hacia arriba, exponenciada, y todavía no acaba y no vamos a ver el final, porque día a día suceden cosas que afectarían la respuesta. Creo también que por eso la llamada a colaborar, a compartir y a entender lo que estamos aprendiendo día a día en este tipo de webinars, con ese tipo de preguntas de nuestro público, llamémosle así, nos hacen pensar y razonar de una manera un poquito diferente día a día, ¿no? Y creo también que si bien los temas de sustentabilidad, los temas de wellness, los temas de seguridad, imagínense cómo vamos a pasar en un aeropuerto de ahora en adelante. Antes detectaban metales y te prohibían líquidos y explosivos, no porque los cargaras, pero para prevenir, ¿no? ¿Quién nos dice hoy que no vamos a pasar por un túnel en el que con un biométrico nos van a medir la temperatura, van a escanear metales y probablemente suelten un mist que nos limpie y nos lave y nos suba al avión? Puede ser, todo se vale. Dentro de 3 semanas igual ya se nos olvidó porque salió la vacuna y no pasó nada, ¿no? Entonces, si hoy le preguntamos a un tipo que diseña y fabrica aires acondicionados, ¿podrías fabricar ese túnel? Pues yo creo que hay gente juntando cabezas diciendo, ahí hay una oportunidad de sanear los aeropuertos, pero también de hacer negocio. Yo creo que si en 3 semanas sale la vacuna, pues perdiste tu tiempo y qué mala inversión hiciste. Pero eso lo sabremos dentro de 3 semanas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir evolucionando y compartiendo hasta poder tomar decisiones un poco más congruentes. Hay un factor, entre comillas, quizás sea criticado por este comentario, pero suerte de que nos llegó tarde la pandemia en comparación a otros países, porque nos ha permitido aprender, nos ha permitido entender cómo lo están trabajando y lidiando en otros sitios, ¿no? Pero yo creo que esta respuesta, si nos la volvemos a hacer en 3 semanas, sería sensacional y divertido e interesante ver que contestamos unos y otros, ¿no? Muchísimas gracias. Raúl, ¿tú querías complementar la pregunta? Sí, quería complementar un poco lo de Alberto. Sí, claramente depende de cada sector ese retorno a la normalidad. También de los compromisos, ¿no? que tenga el cliente, el propietario, el desarrollador, con la entrega de su producto. Digamos, sin duda ahora mismo hay mucha presión de algunos sectores para volver a trabajar, ¿no? En la construcción. Y tiene que ver con eso, con un compromiso de entrega que mientras no se declara una emergencia y se suspendan esos contratos, hay plazos que siguen corriendo. Y sí hay compromiso para entregar algunos productos. Entonces, esos van a presionar más que otros en continuar los proyectos. Hay sectores muy digamos, más comprometidos que otros, como la hotelería, por ejemplo, o la aviación, que sí van a tener un retroceso en el avance, digamos, que iban llevando. Pero de vuelta, depende de cada sector y de cada compromiso que tenga cada propietario. Muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta del público y va enfocado un poco más a la ocupación y a la dinámica de los espacios. Nos dicen, ¿qué hacer con los espacios de oficinas que quedarán vacíos? Dice, lo más probable es que no muchos regresemos al mismo tiempo a una oficina y algunos sí lo harán, pero dice, ¿cambiará la dinámica del uso del espacio? Dice, ¿regresaremos a los cubículos? Tal vez, Grisel, tú nos puedes
ayudar con esta pregunta. No, por favor. Creo que el chiste es ir hacia adelante, no hacia atrás, ¿no? Creo que la respuesta obvia es pongan paredes entre las personas y listo, ¿no? Y se me haría una solución sumamente triste. Ya lo decía José Luis, llevamos muchos años tratando de que nuestros clientes adopten nuevas estructuras de trabajo, se suban a este tren de colaboración de empresas más horizontales, donde sean más comunidades creativas que empresas con jerarquías, ¿no? Y de repente regresar a cubículos y que nadie se hable y otra vez que hay empresas en México que así están trabajando, seguro. Nos toca mucho llegar y verlas y es muy triste ver las caras de las personas que ahí trabajan. Entonces, yo te diría, ¿qué hacer con los espacios? Híjole, puedes hacer un chorro de cosas. De eso es lo que pedimos los arquitectos. Siempre cuando llegamos con un cliente, tenemos que saturar el espacio al máximo y buscar la mayor eficiencia. Y de repente que un cliente te diga, diviértete y vamos a ver qué hacemos con estos espacios, está increíble. Me queda claro que los metros cuadrados son muy caros, pero creo que si ya los tienes y los tienes ahí listos, hay muchas cosas que se pueden hacer que van a aportar mucho, de nuevo a lo que decía José Luis, al usuario, ¿no? A la experiencia del usuario, que les podamos dar espacios que promuevan esa colaboración, ese encuentro, esas sesiones de innovación, de creatividad. Entonces, yo no creo, de repente estamos viendo, creo que las cosas blanco y negro no son, yo creo que no van a ser así. Yo creo que eventualmente nos vamos a ir acercando a un punto intermedio de que se va a modificar lo que veníamos haciendo antes definitivamente, y creo que va a ser, esperemos para bien, esa por lo menos creo que tendría que ser nuestra visión, espacios mucho más pensados en el usuario, no tanto como cómo le hago para que sea más productivo, sino cómo hago para que esté en un espacio que le aporte en su día a día y aparte le permita trabajar de una mejor forma, ¿no? Pero definitivamente creo que poner muros entre las personas o poner una persona en una esquina y otra en la otra no es la solución. Creo que tenemos que sobrepasar de nuevo mental y emocionalmente el tema del COVID. Se va a tener que hacer sí o sí y muy probablemente habrá una época de transición en la que vamos a tener que aprender a vivir con eso, pero después de eso creo que los espacios de trabajo se van a convertir en algo más que una estación de trabajo y una silla, sino, lo decía José Luis, también coincido, son hubs o comunidades, espacios donde ya pueda haber comunidades de personas trabajando y colaborando y aprendiendo y después pudieran regresar a sus casas, ¿no? Definitivamente creo que hay mucho que hacer, pero no es poner cubículos de regreso. Complementar. La realidad es que llevamos muchos años reduciendo los tamaños de las oficinas, ¿verdad? Esta situación podría ocasionar una reducción más dramática, no lo sabemos, podría ser, pero hace un par de años recuerdo haber visto un informe que me pareció interesantísimo que comparaba la cantidad de empleos que se iban creando versus la cantidad de metros cuadrados que se iban construyendo y proporcionalmente cada vez construíamos menos metros cuadrados para las personas, ¿verdad? Yo diría que desde hace unos 30 años, y con todo esto de la eficiencia del espacio y el impacto que tiene el espacio en los costos, pues un montón de empresas a nivel global empezaron a revisar su footprint y empezaron a pensar en, y seamos más eficientes, recortemos, ¿verdad? Quizá los últimos 5 a 10 años ha sido un poco más de equilibrio, pero podríamos volver a esa dinámica. Ya lo hemos experimentado en la industria. Creo que no es para entrar en pánico. Creo que hay una oportunidad interesantísima de que además los operadores y dueños de edificios empiecen a pensar en ¿por qué voy a estar bien con una ocupación del 85-90%? ¿Por qué no voy a estar bien con una ocupación de 100%? ¿Por qué no empiezo a inventarme nuevas formas de relación con mis inquilinos, que no sean contratos, ¿verdad?, poco flexibles, de una duración muy larga, y me empiezo a inventar contratos escalonados, cosas más flexibles? El éxito hasta tan reciente de los espacios flexibles tipo coworking demuestra que la demanda va hacia esa dirección
y posiblemente siga siendo en esa dirección. Recordemos que la fuerza de trabajo distribuida no necesariamente va a estar sentada en su casa, porque no todo el mundo va a tener las condiciones adecuadas para trabajar la mayor parte de su tiempo en una casa, ¿no? Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues casi se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer a todos los panelistas, muchísimas gracias, y a todos los asistentes, casi a las más de 600 personas que tenemos conectados por aquí. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a la MIC, quien nos ayuda siempre con la difusión de este evento y pues a mantener al medio unido, que es un poco la finalidad de estos webinars y lo que queremos hacer, ¿no? Pues quiero agradecer a todos y dejo a Mayu para que nos dé unas palabras finales y por favor estén atentos a próximos eventos que seguiremos realizando en Interface. Gracias. Gracias, Flavio. Pues yo la verdad es que nada más agradecer muchísimo la participación de los panelistas y el tiempo que le tuvieron que dedicar a preparar esta conferencia y obviamente también a todas las personas que se conectaron y que enriquecen muchísimo esto con sus preguntas. Coincido al 100% que las crisis son oportunidades para crecer, para evolucionar, y estoy segura que estamos listos como industria para afrontar esto y para ser mejores, ¿no? Creo que también el hecho de poder compartir las ideas y las opiniones y las experiencias nos va a hacer cada vez mejores y como bien decía Alberto, creo que en 3 semanas la historia va a ser probablemente diferente a lo que estemos viviendo hoy. Así que pues, los invito a que organicemos otra, dejemos pasar un poco de tiempo, que se asienten un poco más las cosas y no perdamos esta conexión, esta colaboración que estamos haciendo y que, como decía Nadia, muy difícilmente se logra cuando estamos todos viajando, moviéndonos en citas y creo que esto nos lo facilita y lo debemos aprovechar. Nada más. Gracias. Perfecto. Adelante, Alberto. ¿Querías hablar? Perdón. Yo, aprovechando que tenemos a 3 diseñadores, planeadores de espacios corporativos, quería plantearles 2 preguntas y dejárselas sobre la mesa. ¿No será que debemos vivir donde trabajamos? Esa es una. Y otra, ¿no será que tenemos que preguntar al resto de los involucrados en un núcleo familiar qué harían diferente en relación a quien se va al trabajo todas las mañanas? Ahí se las dejo. 2 preguntas. Para el próximo, váyanse preparando. Está bien, Alberto. Reto aceptado, exacto. Nos los llevamos. Muchísimas gracias. No, sería como dice Mayu, sería muy interesante el volver a hacer este ejercicio dentro de 3 meses, cuando tal vez todo esto ya esté más con los mismos involucrados, ¿no? A ver cómo cambia un poco el panorama. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en siguientes ediciones. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.